el Estado, no contra el Estado, frente al Estado y con el Estado, las condiciones de encauzamiento político-social que hoy conocemos como tal. Esto muestra, a mi juicio, dos condiciones importantes. Primero, lo que yo siempre he sostenido como politólogo, que el Estado no tiene y no puede tener todas las respuestas sociales. Nunca las ha tenido y nunca las va a tener. Esta posibilidad que tiene de conjuntar sus fuerzas dentro de una diferenciación social entre lo público y lo privado y unir y tender puentes es una de las funciones que se va a dar. Y una segunda instancia, que vamos a estar en la presencia del debilitamiento de las estructuras partidistas o de la partidocracia dentro de América Latina de forma muy clara, en donde muchos de los partidos dejan de ser conductores sociales y en el caso de México existe la impugnación ciudadana de que solo se representan a sí mismos y no son conductores de masas ni son conductores sociales. ¿Qué va a pasar con esto? Esto va a permitir el surgimiento de una serie de figuras importantes que son, por ejemplo, en el caso que tenemos hoy vigentes, por ejemplo, las candidaturas independientes, que para mi juicio es la mejor forma de llamarles, por ahí se le llama candidaturas ciudadanas, pero me parece que todas las candidaturas son ciudadanas. Los políticos no dejan de ser ciudadanos, sino que tienen el privilegio de ser representantes y conductores sociales. En esta medida van a aparecer también otras figuras como el referéndum o como el plebiscito para someter a juicio. Pero en el caso de México, de la ingeniería política de México, que es muy importante decirlo, de repente van a aparecer figuras de contrapeso, es decir, esta satanización que se hizo o esta impugnación que se hizo históricamente a la reelección en México, que constitucionalmente se convirtió en una especie de tabú, va a tomar otro sentido y van a aparecer las posibilidades de que los representantes de orden popular sean reelectos. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿A qué voy? Me parece que dentro de la ingeniería electoral y dentro de la ingeniería constitucional, ninguna figura es indebida en América Latina a nivel político. Es decir, puede existir reelección y esta ser una forma inteligible, una forma inteligente y una forma viable de atender al poder, siempre y cuando mostremos que el poder no se ha viciado y como ciudadanos refrendemos una tarea expresa o expedita hecha de la mejor manera. Es decir, si un candidato respondió al voto programático, respondió a una plataforma política y su ejercicio de gobierno fue salubre, nosotros no tenemos por qué impugnarlo. Sería una condición también salubre refrendar este tipo de cosas. Si la cuestión es a la inversa y en un microclima político como se ha dado en México, donde han habido abusos de poder en determinado momento, ha sido la conducta, es evidente que reactivamente la ciudadanía lo que va a hacer es impugnar este tipo de condiciones. Bien, esa sería mi primera aproximación. Gracias. Corresponde el turno a Robert González de España. Él es doctor en Ciencia Política y de la Administración. Sus investigaciones han versado sobre participación ciudadana, políticas públicas, juventud y movimientos sociales. Su última publicación que ha realizado, Revoluciones en Femenino, las mujeres en la historia y los tiempos presentes. Recibimos la participación del doctor en Ciencias Políticas y de la Administración, Robert González de España. A ver si me pueden... Ahí está. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos. También me congratulo por el Día de las Maestras y los Maestros y os felicito a todos los que estáis aquí y también a los estudiantes y también un saludo a las autoridades aquí presentes. Como veis, ya me ha presentado el moderador. Yo me he dedicado bastantes años a estudiar temas de participación ciudadana en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Autónoma de Barcelona. Entonces, un poco mi ponencia irá sobre esto. En esta primera intervención quizá me deje para las conclusiones en la segunda intervención, ¿no? En primer lugar, estando de acuerdo con el doctor Barra, me interesa aportarles algunas conceptualizaciones sobre qué es la participación ciudadana. Para ello he utilizado autores bastante conocidos como mi profesor Joan Font o como Putnam, ¿no? Que en esta primera definición muy general, ¿no? Son las relaciones entre ciudadanos e instituciones políticas.
y que incluyen participación convencional, como puede ser el voto, participación directa, como puede ser la gestión ciudadana, y también formas innovadoras, ¿no? Ya en el campo de las políticas públicas, que también es un campo que siempre me ha interesado, tenemos otras definiciones, como por ejemplo Slocum, que dice que la capacidad de incidir directamente en el proceso de toma de decisiones e implementación de políticas públicas sería la definición de participación ciudadana. Y finalmente Villasante va un poco más allá y habla de que para que haya participación ciudadana tiene que haber realmente una activa involucración de la gente en la toma de decisiones sobre los programas y proyectos que les afectan, ¿no? En este sentido, me he permitido establecer basándome en autores como Boaventura de Sousa Santos o como Ángel Calle, he elaborado un cuadro en el que comparo un poco la democracia representativa y la democracia participativa. No es que sean modelos uno opuesto al otro, de hecho deben hacerse compatibles en sociedades complejas como las nuestras, ¿no? Pero sí tienen unas diferencias importantes, ¿no? En la democracia representativa, la relación con el gobierno que tenemos los ciudadanos es elegirlo y sentirnos o no representados, ¿no? La representatividad. En cambio, en una democracia participativa se supone que participaríamos en el ejercicio del propio gobierno, ¿no? A través de, por ejemplo, de las políticas públicas, ¿no? Los ciudadanos con las instituciones en la democracia representativa han tendido a relacionarse de manera jerárquica y vertical, ¿no? En cambio, una democracia participativa partiría de la autonomía de lo social respecto a lo político y de relaciones horizontales, de ciudadano a ciudadano, ¿no? Al mismo nivel, ¿no? Como por ejemplo son las redes, ¿no? Por ejemplo. Los actores protagonistas en la democracia representativa han sido los partidos políticos, sin duda alguna, y cada vez más las élites políticas y las élites económicas que a través de los grupos de interés realmente son las que han incidido en los decisores públicos. En un modelo de democracia participativa tenderíamos a un protagonismo ciudadano o popular, ¿no? Por tanto, un protagonismo de la sociedad civil, de los movimientos sociales y de la ciudadanía en general, ¿no? En la democracia representativa las decisiones se toman por mayoría y se usa el voto básicamente para tomar esas decisiones. En la democracia participativa se puede llegar también al voto, pero antes se parte de la deliberación de las diferentes opciones y de la búsqueda del consenso. Por tanto, la democracia representativa tiende a homogeneizar las diferentes identidades que hay en una sociedad y a establecer hegemonías en las que unas imponen sobre otras, ¿no? En un modelo más participativo partiríamos de que la sociedad es plural y diversa y, por tanto, se debería atender también a las minorías. La percepción actual de las democracias representativas es que están en crisis, no en México, sino en todo el mundo. La participación cada vez es más baja y se habla de crisis, ¿no? Que se traduce, por ejemplo, en unos índices de poca popularidad de ese modelo de democracia. Es decir, mucha gente opina que hay mucha corrupción y es desafecta hacia las instituciones, ¿no? La democracia participativa nos ofrece, en cambio, experiencias de democratización de la democracia y de innovación en la toma de decisiones, ¿no? Y finalmente, la democracia representativa partiría de unos saberes que parten de la delegación, ¿no? Nosotros como ciudadanos creemos que nuestros representantes saben más, son especialistas y que ellos van a tomar las decisiones correctas. En la democracia participativa se parte de otro paradigma, que sería que en las sociedades complejas hay mucha incertidumbre sobre qué es lo más correcto y, por tanto, es mejor consultar a la ciudadanía antes de tomar las decisiones, además de que esto le aporta mayor legitimidad, ¿no? Entonces, no sé si voy de tiempo. Todavía puedo seguir. En la literatura podemos encontrar muchos mecanismos de participación ciudadana que se han establecido en diversos países, en Estados Unidos, en Europa, también en Latinoamérica. Yo los distinguiría en dos tipos. Hay unos mecanismos que yo les llamo instituidos porque vienen a iniciativa de las propias instituciones, ¿no? Que intentan aplicar mecanismos de democracia participativa. Y otros que yo les denomino instituyentes porque proceden más bien de la movilización social y del pueblo. Ambos tipos de instrumentos son perfectamente participativos y muy válidos. Entonces, hay muchos tipos. Yo les recomiendo que lean la literatura, pero desde la encuesta deliberativa, los comités consultivos, las estructuras de participación vecinal, los foros de discusión. Pero también tenemos, por ejemplo, provenientes de los movimientos sociales,
los presupuestos participativos, el caso paradigmático de Porto Alegre, ¿no? en Brasil, donde 21 asambleas de las diferentes secciones de la ciudad deciden una parte del presupuesto de obra pública. También hay experiencias de gestión ciudadana, ¿no? En la que asociaciones o entidades gestionan recursos públicos. Los foros sociales, ¿no? También el primero fue en Porto Alegre, pero cada año se realizan foros sociales nacionales, regionales, temáticos o mundiales, ¿no? Y finalmente, una modalidad innovadora, en tal día como hoy, 15 de mayo, hace 4 años, los ciudadanos españoles tomaron las plazas de las principales ciudades del Estado español y desde allí generaron también espacios de democracia radical, ¿no? Aparte de impugnar un poco a la democracia representativa. Como esta, y con esto voy a acabar, como esta mesa era sobre justicia también, les quería apuntar que los tribunales populares, los jurados populares, también son un mecanismo de participación ciudadana, ¿no? En la mayoría bueno, en muchos regímenes constitucionales se considera que el pueblo, normalmente los justiciables, también puede intervenir impartiendo justicia, ¿no? Y este es el origen teórico de los jurados populares, que en el caso de España existieron durante la Segunda República, el largo periodo de dictadura franquista los llevó abajo y regresaron de nuevo con la democracia. En estos tribunales los ciudadanos participan en determinados tipos de juicio penal, ¿no? en este caso. Y hasta ahí dejaría mi participación primera para abordar después qué conclusiones he llegado al analizar esto y cuál es la situación actual de la participación ciudadana en concreto en España. Muchas gracias. Gracias, doctor Robert. Continuamos con la participación del médico cirujano Rafael Garnica Alonso. Él es expresidente municipal de Apan Hidalgo del periodo 2006-2009. Es exdirector del Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente es el presidente de la Fundación Hidalguense Asociación Civil. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días a todos. Hoy hemos venido escuchando con atención a estos dos magníficos doctores de nuestra universidad. Y yo comenzaría tocando el tema de justicia social y participación ciudadana desde los orígenes, que es donde el hombre tiene la necesidad de unirse para ver un fin común. Desde la antigua Roma, en el siglo XVII, donde se unen, pero también son perseguidos aquellos que se unían para poder ver cuestiones políticas y cuestiones religiosas. Y no es hasta el siglo XVIII, XVII, donde en Europa, Brasil, Suiza, México, es donde inicia a gestarse la participación ciudadana. A finales del siglo XIX, por ahí de 1929, un poquito antes de lo que comentaba el doctor, 1940, es donde integran en la Constitución básicamente la creación de la figura de asociación civil. Y es ahí donde nacen y los gestan las asociaciones civiles directamente del gobierno y de los partidos políticos. Es donde se forman las agrupaciones de campesinos, el sindicalismo, que es lo que le da fuerza a los partidos políticos y hacen ganar elecciones. Y eso es en ese momento los que legitiman los procesos electorales y creen que existe una participación ciudadana. Pero una clara forma de participación ciudadana fue cuando en el 85, que todos lo recordamos, el terremoto, fue rebasado el Estado y fue donde las organizaciones de la sociedad civil se tuvieron que unir para poder darse entre ellos esa seguridad que hacía falta y que el Estado ya no se los podía dar. Hoy vemos que han fallado muchas políticas públicas. Podemos hablar de justicia social, podemos hablar de injusticia social, podemos hablar de falta de los elementos que permiten que exista esa palabra de justicia social,
como es el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a los servicios, el derecho a la educación, dentro de otros más. Es decir, Coneval fija estos puntos como parte de un parámetro de evaluación para meterlos dentro de una justicia social, y que si los ciudadanos caen dentro de uno de esos parámetros, no tienen una justicia social. Y si cuentan con 3 de estos parámetros, entran dentro de una pobreza extrema. Y es ahí donde podemos nosotros valorar si los responsables reales han cumplido esto o esta justicia social, o han quedado a deber a la población. Yo creo que sin duda lo percibimos todos, no únicamente en Hidalgo, sino a nivel nacional, donde en el 2009 nos reflejaban que habíamos cerca de 23 millones de pobres. Y que Hidalgo no está exento, es el número 9 de todas las 32 entidades federativas en pobreza. Y hoy, con el Festival Internacional de la Imagen, pudimos ver a diferentes fotógrafos como Stephanie Sinclair o nuestro invitado Marcus Blade, que él decía que las fotografías y las imágenes tomadas en el Congo reflejaban la parte más cruel de la justicia social, y que lo mismo hacía Stephanie Sinclair, y que el objetivo primordial de ellos era que a través de estas imágenes se pudiesen cambiar las políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y yo en ese momento decía, no hace falta ir al Congo para poder vivir, que en Hidalgo y en el país tenemos nuestros propios Congos. Si nosotros volteamos a la Huasteca, donde está Yagualica, Huejutla, Calnali, y lo vamos a ver a las estadísticas, ellos son los que tienen el mayor rezago en pobreza y en pobreza extrema. Más del 30, del 40% de su población tiene pobreza extrema. Y podemos decir que los que vivimos aquí en la capital no existe pobreza, pero gran sorpresa. Pachuca, siendo la capital del estado, cuenta con un 33.2% de su población en pobreza. Tulancingo, con el 54% de su pobreza. Más de la mitad de los ciudadanos están en pobreza. Tula, Ixmiquilpan. ¿Y qué ha pasado? Lo único que vemos es que los gobiernos lanzan políticas públicas y piensan que por meterlos en un censo o meterlos en un registro, al otro día se va a acabar esa pobreza y va a existir la justicia social. Creo que las políticas públicas están equivocadas. Han direccionado más estas políticas a un clientelismo electoral y no al resarcir el daño político, el daño de justicia social. Yo dejaría mi participación para poder retomar lo que corresponde a nuestro estado y la reforma que se ha hecho en el 2009 en cuanto a la ley sobre desarrollo social en nuestra entidad, y que reitero, hoy el Festival Internacional de la Imagen nos deja mucho a todos los que estuvimos de cerca, pero a mí me hubiese gustado que todos los políticos y candidatos que hoy andan buscando ese clientelismo electoral pudiesen haber visitado y que ellos se sensibilizaran de lo que realmente reclama la población y la ciudadanía, que es una verdadera justicia social con el cambio de políticas públicas viables en nuestra nación. Gracias. Y agregaría que realmente la falla de la política está en los gobiernos.
en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, ¿no? Y podríamos recordar uno de los movimientos sociales, porque hace unos momentos lo mencionó, lo de 1968, donde se empezaron a desaparecer a los líderes, a los estudiantes. Posteriormente, en los años 70, cuando surge un movimiento conocido como la Guerra Sucia, donde también empiezan a desaparecerse estudiantes, porque Ayotzinapa en el año 2014-2015 no es nuevo, siempre han desaparecido líderes, maestros que de alguna manera ocasionan problemas a los gobiernos. Y hablamos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que surge con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un 1 de enero de 1994, y podríamos mencionar más y más y más. En España podríamos hablar de la Guerra Civil Española con Francisco Franco, muchos movimientos sociales, no solamente en México, sino en otros países del mundo. Iniciamos con la segunda ronda. Por favor, doctor. Bien, hace algunas semanas atrás tuvimos el deceso de Eduardo Galeano, uruguayo, y Eduardo Galeano, dentro de algunas consideraciones y precisiones que hizo sobre el subdesarrollo económico, dijo que el subdesarrollo económico era una consecuencia del desarrollo de los países industrializados. Es decir, nosotros no estábamos aletargados necesariamente en el dinamismo económico a partir de nuestras propias fuerzas endogámicas, sino a partir de condiciones exteriores a nosotros mismos. Creo que esto se ha afianzado históricamente y se ha probado en muchos sentidos a nivel empírico, pero esta paráfrasis que hace de que tenemos un subdesarrollo económico a partir del desarrollo de otros, me parece que yo lo retomaría bajo la siguiente condición. Yo pienso que en América Latina lo que tenemos es un subdesarrollo político, y ese subdesarrollo político no solamente tiene que ver con las prácticas tribales o las prácticas de enclave de la propia clase política, sino también del precario dinamismo que ha tenido la sociedad civil. Si bien es cierto, hace un rato acotaba que hay un resurgimiento de estas condiciones de integración y de asociacionismo dentro de algunos países, no es tampoco menos cierto el señalar que esto todavía es insuficiente, que la sociedad civil de repente no crea los mecanismos dentro de la participación ciudadana para poder generar mejores formas de conducción social, que muchas de las constituciones o la propia ingeniería constitucional de muchos países no eleva a rango constitucional la propia participación de la sociedad civil. En el caso de México, hay artículos bastante sensatos en torno a estos que marcan la planificación democrática como un sentido de integración ciudadana hacia las tareas del Estado. Esto todavía, hay que decirlo, es insuficiente. Por otra parte, me parece aleccionador tocar el hecho de la conquista social. Me parece que en gran medida muchas de las cosas que se han abierto últimamente, muchos de los debates que están, inclusive, por ejemplo, si lo ponemos en estas figuras de género o en el debate de la homosexualidad en México, tiene que ver mucho más con una conquista de orden ciudadano frente al Estado que una condición de apertura del Estado frente a la ciudadanía. Esas son dos condiciones importantes que finalmente priman dentro del dinamismo o dentro de la integración ciudadana. Un tercer momento, me parece, lo ha tenido siempre la verticalidad del poder, es decir, cómo se maneja y cómo interactúa frente a la sociedad. He pensado muchas veces que la democracia me parece que es un ovni, no un ovni, sino un ovni, un objeto político no identificado. La gente habla mucho, claro, un objeto político no identificado, la gente habla mucho de ello, pero finalmente no entiende cuáles son las vértebras que hace que una democracia circule como tal, como régimen político. Las personas piensan que los procesos electorales son la democracia en sí misma y entonces ya nos chingamos, porque el resto, ya sea cada 3 o cada 6 años, resulta que solamente somos democráticos y el resto del tiempo dejamos de serlo. Entonces hay un objeto político no identificado aquí y me parece que hay un fantasma a derribar, nuestra propia conciencia. Gracias. Sí. ¿Me puede activar la presentación? Ahí está. Un poco continuando con la cuestión de la presentación, pero muy al hilo también de lo que comentan los ponentes, el doctor Barra y el doctor Garnica.
Esta participación ciudadana mostró tener una serie de límites también, ¿no? Sobre todo en los años 90 y 2000 hubo muchas experiencias en España de consejos consultivos, jurados populares, etcétera, ¿no? Pero también se vio que era distinto. Cuando esos procesos provenían de la propia administración, acababan convirtiéndose en un cónclave, efectivamente, de ciudadanos próximos a los partidos políticos gobernantes y perdían un poco esa fuerza del mecanismo participativo que da la participación de la sociedad civil y que dan esos procesos más instituyentes, que realmente van de abajo a arriba y no de arriba a abajo, en los que la participación ciudadana no se usa como mecanismo de legitimación de una política pública o de un partido, sino como realmente democracia en estado más puro y como consulta y ejercicio del poder por parte de las comunidades. Entonces, hay ese límite, ¿no? ¿Qué estamos utilizando los mecanismos de participación ciudadana? ¿Para legitimar políticas que igualmente ese gobierno quiere hacer o para empoderar a los ciudadanos como un proceso, digamos, como un fin en sí mismo, ¿no? Un proceso participativo da poder a los ciudadanos y eso ya democratiza, ¿no? de por sí. Finalmente, yo digo aquí, al final, en sociedades complejas, tampoco se puede fiar todo a los mecanismos de participación. También tiene que haber algunos mecanismos que a través del voto simplifiquen un poco la diversidad cultural, la diversidad poblacional. Por tanto, la democracia participativa y la democracia representativa, que antes he presentado como dos modelos distintos, deben entenderse y deben articularse para poder gobernar sociedades complejas como las nuestras, ¿no? Entonces, hoy, como les decía, es 15M, ¿no? 15 de mayo, casualmente. Mucha gente hoy en México felicita el Día del Maestro y, en cambio, mis amigos españoles se felicitaban el 15M. Feliz 15M, decían, porque hace 4 años llegó una gran oleada de ilusión para el pueblo español, ¿no? Estas tomas de las plazas que empezaron con una manifestación que pedía la democracia real. El lema de la manifestación era democracia real ya, ¿no? Y los ciudadanos decidieron quedarse esta es la Plaza del Sol, quedarse en las plazas para seguir reivindicándolo. Era en medio de una campaña electoral, como la que tenemos ahora. En España, las elecciones municipales y las autonómicas de las 13 autonomías de régimen general son siempre el mismo día, cada 4 años, ¿no? Entonces, en medio de esa campaña irrumpió la ciudadanía. ¿Pero qué pasó? Que igualmente ganaron los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, 4 años después, esa ciudadanía ya reflexionó y se ha organizado políticamente, ¿no? Por ejemplo, el partido más emblemático que debéis conocer se llama Podemos, ¿no? Nace un poco al calor de esas movilizaciones del 15M, que ante la no respuesta a la crisis económica brutal que está pasando España, con miles de personas que han perdido sus casas, sus trabajos, etcétera, buscó en la solidaridad y en las redes de ciudadanos la respuesta, ¿no? Este partido, para poneros un ejemplo muy rápido, pues tiene una serie de requisitos que los demás partidos no tienen. Por ejemplo, sus cargos electos solo pueden cobrar 2,5 veces el salario mínimo. Eso quiere decir que cuando entran a una institución, automáticamente cobran menos de la mitad que los de los demás partidos. ¿Y qué hacen con este dinero? Pues lo destinan a estas personas que han perdido sus casas, que no pueden pagar los recibos de la luz, o a movimientos obreros, ¿no? de reivindicación salarial, etcétera, ¿no? Por otro lado, también en los últimos años, y con esto acabo, como un movimiento que venía de antes y gracias al 15M, se ha multiplicado por 1000, yo diría, el municipalismo. El municipalismo surge de los movimientos sociales urbanos que dicen, está muy bien que nos dejéis participar en algunas cosas y podamos decidir el presupuesto de esta plaza que van a abrir en esta calle, pero queremos decidir sobre cosas más importantes, ¿no? que afectan a la ciudad. Y entonces eso ha generado candidaturas municipalistas al margen de los partidos políticos tradicionales y que han ido presentándose en diversas localidades de toda España. Este año podría haber una sorpresa en las municipales del día 24 con la irrupción de estas candidaturas de la ciudadanía activa para no solo participar de lo que los políticos quieren que participe la ciudadanía, sino participar ya de todo, ¿no? De la gestión de los municipios y de la gestión local. Con eso acabo mi intervención. Muchas gracias y feliz Día del Maestro, feliz 15M.
¿Escuché mal, perdón? ¿O dijo feliz día del maestro y feliz día de quincena? Ah, ya, perdón. Pues quincena también. Platicábamos hace un rato del Estado y el 25 de mayo del 2009, dentro de las reformas de la Constitución del Estado, se hace la Ley de Desarrollo Social con el programa alimentario, con el otorgamiento de útiles escolares y con el que tradicionalmente vemos el programa Abrigo. Y a 6 años de estos programas, la pregunta es, ¿qué utilidad le ha dado para quitar del rezago a miles y miles de hidalguenses? O la verdad, que se ha convertido en una arma de clientelismo electoral organizado que utilizan los partidos para poder ganar elecciones. Hace un rato decía el doctor que se espera que se dé la sorpresa en España. Y yo creo que en el país no esperamos sorpresas, por la sencilla razón de que la sociedad no está organizada, no estamos orientados, estamos fraccionados y lo vemos con 10 partidos políticos en la contienda y los diferentes candidatos independientes, 40, si no mal recuerdo, en toda la República Mexicana. Eso genera una atomización del electorado y permite que los partidos políticos con mayor estructura y capacidad de movilización de sus grupos, con los menos, puedan seguir manteniendo el poder y por consiguiente las políticas públicas que en ningún momento se fijan en abatir la pobreza extrema y dar justicia social, que es lo que requiere el pueblo mexicano. Hoy en Hidalgo y a través de la Universidad Autónoma y su patronato, creamos desde hace 3 años un proyecto de participación ciudadana, porque vimos que la mística y el compromiso social de la universidad era el poder ofrecer a toda la población de escasos recursos desde hace 18 años los programas educativos que de ella emanan, desde las cuestiones de salud hasta las ingenierías o inclusive hasta las áreas del derecho. Pero nos dimos cuenta que no era suficiente, independientemente de los premios nacionales que con ella se ganaron y reconocieron otras universidades. Y creamos el proyecto de participación ciudadana llamado Redes Ciudadanas por Hidalgo, que como a la historia nos regresan y quieren convertirnos en que sea asociaciones en contra del Estado, porque así las califican, en contra de las políticas públicas, pero no es eso. Es que estas asociaciones tienen que estar integradas por gente pensante, por gente con capacidad de crítica, con capacidad de aportación y resolución, que no estén integradas únicamente por personas con experiencia, sino que estén integradas por jóvenes con formación y que de ahí emanen las verdaderas políticas públicas y los planes que permitan desarrollar mejores gobiernos en nuestra entidad. Un valor cívico, si ustedes quieren verlo así. Pero ese es el verdadero interés de hoy, estar con un proyecto en nuestro estado que genere la participación ciudadana, que nosotros nos hagamos responsables y no únicamente le dejemos al gobierno en sus 3 niveles la decisión y el camino de lo que hoy vivimos en todo el territorio hidalguense. Ese es el proyecto de las Redes Ciudadanas por Hidalgo. Y lo quise tocar porque creo que podemos empezar desde nuestro estado, como lo hicimos con los programas sociales y que tuvieron efecto a nivel nacional y fueron replicados, el poder nosotros como hidalguenses en un corto tiempo
ser los ciudadanos y las organizaciones quien legitime verdaderamente a los gobiernos, porque hoy los gobiernos no tienen una legitimidad, ya que difícilmente alcanzan en los procesos electorales el 49% de la participación ciudadana. No se legitiman. Los que debemos de legitimarnos, pero con nuestra participación, somos todos. Y por eso nos convertimos en parte de los responsables, pero tenemos que ser la solución. Muchas gracias. Hemos escuchado la participación de los ponentes del día de hoy, han utilizado su primera y su segunda ronda. Vamos a dar inicio con una sesión de preguntas y respuestas. Comentarles y pedirles de manera respetuosa que quien elabore la pregunta nos diga su nombre, nos diga el área académica y el instituto al que pertenece. Iniciamos esta sesión de preguntas y respuestas. Ahí tienen el micrófono ya, si alguien nos levanta, allá atrás, ahí por favor, quien les pase el micrófono para dar inicio con esta sesión. Muy buenos días, mi nombre es Raúl Rodarte García y soy jefe del área de Ciencias Políticas y Administración Pública. Siempre me ha gustado la historia política y pues ahorita me surgió una duda, ¿no? Tal vez por ese desconocimiento que tenemos de España, pero yo recuerdo que en la región de Cataluña, con la República Española, antes de la Guerra Civil Española, había un gobierno anarquista. Siempre nos asustan con el anarquismo como que es el caos, pero en ese caso había un gobierno anarquista. Sí quisiera preguntarle a Robert, ¿cuál fue esa enseñanza que dejó ese gobierno anarquista, ese gobierno de sindicatos, de sociedades campesinas que estaba gobernando en ese momento? ¿Y qué se pudo rescatar después de ese genocidio que creó Francisco Franco en toda esa zona? ¿Qué se pudo rescatar para estos nuevos movimientos políticos, sociales que están ocurriendo en España? Agradezco al doctor Raúl la pregunta. Bueno, un gobierno anarquista tampoco era exactamente así. Fue efectivamente el golpe de Estado del 18 de julio en Barcelona fue parado por el pueblo, por los sindicatos, como bien ha dicho, y el sindicato mayoritario era la CNT, el sindicato anarquista. Entonces, cuando los militantes sindicalistas pararon el golpe, fueron a ver al presidente Lluís Companys, de un partido socialdemócrata, pequeño burgués, Esquerra Republicana de Cataluña. Y él les dijo, no, el gobierno es de ustedes son los que han parado los pies al ejército. Y efectivamente empezó un gobierno de concentración de los partidos políticos de izquierdas y de los sindicatos. Entonces, el sindicato CNT estaba dentro del gobierno, pero no era todo el gobierno. Y realmente sí fue un gobierno donde se socializaron las fábricas, porque claro, la clase alta huyó ante la revolución que estalló en Barcelona y funcionó muy bien, ¿no? Se instauraron jurados populares, mecanismos de participación, etcétera. Obviamente, pues también el gobierno tuvo que afrontar la guerra contra el ejército español, comandado por Franco, Mola y otros generales, y pues finalmente pues esa experiencia revolucionaria fue corta. Además hubo una contrarrevolución dentro del propio gobierno en el año 37, ¿no? La cuestión que hemos heredado, y para ir muy rápido en la respuesta, es mucha. Efectivamente, en estos movimientos sociales que ahora se están institucionalizando en forma de candidaturas municipales y también en partidos políticos, existe este hilo libertario y este hilo rojo en la que pues, nos sentimos identificados muchos porque fueron nuestros abuelos los que murieron en la guerra civil y efectivamente pues todavía es muy sentido y ahí estamos con un proyecto distinto porque estamos en el siglo XXI, entonces no será un proyecto como el del año 36. Hoy día, por ejemplo, el anarquismo en España es muy minoritario, pero sí un proyecto emancipatorio y de protagonismo ciudadano como fue aquel del año 36. Sí.
Sí, buenos días. Silvia Mendoza del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Felicito a los ponentes por los conceptos vertidos. Me parece que en lo particular me aclaran muchas cosas, pero me parece que han omitido algo que me gustaría que desarrollaran y que tiene que ver con la calidad del ciudadano y la ciudadanía para poder hablar de participación ciudadana. Gracias. Creo que la ciudadanía te la da la propia Constitución al cumplir los 18 años por ley. Y la otra yo diría que efectivamente es que se alcanza cuando se tienen abatidas las 6 o los 6 parámetros que te da Coneval para poder tener una vida digna como ciudadano. A lo mejor no le contesto, no sé si el doctor pudiese fortalecer también eso, pero creo que la ciudadanía o el ser ciudadano nos lo da la propia Constitución. Sí, bueno, a mí me parece en primera instancia que hay una discusión de fondo sobre lo que implica la calidad de la ciudadanía, qué factores hacen posible dentro de una sociedad a través de las formas de conducción social que permiten empoderar este tipo de cosas, y precisamente cuando hablamos de empoderamiento, lo que subyace atrás, lo que está en la frontera o lo que está a la espalda es que no se tiene poder. Ese es el problema. Cuando Marta Sagún insistía que la mujer en México se debía empoderar, lo que estaba diciendo es que la mujer no tenía poder. Entonces, cuando hablamos de este tipo de condiciones, lo que precede es precisamente qué mecanismos han hecho históricamente posible que la participación ciudadana esté como tal y qué alcances tiene esto. Es decir, cuáles son sus alcances dentro de esta propensión. Y a mí me parecería algo muy importante rescatar lo que yo dije, que muchas de las cosas que se han hecho históricamente a través de las grandes luchas precisamente sociales han devenido de conquistas sociales. El Estado habitualmente suele ser, y sobre todo el Estado del capital, suele ser bastante vertical y bastante hermético en este tipo de condiciones. Ahora, no es una maquinaria estrictamente instrumental, porque si no, no permitiría el juego de diferentes actores. Esto también hay que decirlo, pero es insuficiente. Entonces, en este momento, un debate no es solamente asegurar los procesos de participación ciudadana, sino, como dices tú, también la calidad de la misma. ¿Qué entendemos por esto y hasta dónde los sujetos sociales son ampliamente deliberantes? Me parece que uno de los conceptos que está primando en todo esto, por ejemplo, desde Rosambalón con actores invisibles, o la condición de la corresponsabilidad, hacer un gobierno corresponsable, esta cuestión de corresponsabilidad me parece importante. Y en México se está trabajando mucho, se está hablando mucho con respecto a esto de elevar estas potencialidades de la calidad, entronizadas con lo que se llaman gobiernos abiertos, gobiernos participativos, ¿no? Gobiernos, como diría Pasquino, en públicos, no solo públicos, sino en públicos. El gobierno es un escenario en público finalmente, y es un escenario, debe ser un escenario abierto a este tipo de condiciones. Bueno, no me quiero ir sin decir algo que yo no dije durante toda esta cuestión de la justicia social. A mí me parece que dentro de las alocuciones que tiene en determinado momento el mismo derecho, ha dejado de lado esta cuestión de la justicia. Habitualmente, perdón lo que voy a decir, habitualmente los abogados no se meten mucho con la justicia, se meten con las condiciones legales, no es lo mismo. Entonces, justicia social me parece que deviene mucho más de una construcción política frente al Estado que una condición de orden legal, y ese es un vacío que históricamente hay en América Latina. Ahora, siendo estrictos, el concepto de justicia social me parece bastante ambiguo, me parece que no es uniforme en América Latina, que un país como México lo entiende y lo precisa históricamente de una forma, y que Guatemala lo va a precisar de otra forma. Entonces, eso hay que decirlo. Hay que ser claros en México sobre qué se pretende con esto de justicia social. Es solo una cuestión reivindicatoria, es una cuestión de indicadores que tenga que ver con cruzarlo con Naciones Unidas y con otro tipo de organismos. Es una cuestión de calidad de vida y calidad ciudadana. ¿Qué se entiende por justicia social? Gracias.
Buenos días, soy Edgar Castillo, coordinador de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. Antes que nada, felicitar a todos mis compañeros académicos del día, felicitar a la mesa, a Robert, a Carlos, al doctor Garnica, a Pedro por la brillante exposición. Dicen por ahí que los hechos con el decoro, que el debate es el mejor consenso. Yo diverjo un poco con que no estemos preparados. Creo que tenemos que tener otro tipo, hay que empezar a meter a la gente que vuelva a ir a una elección con ilusión. Yo preguntaría aquí, ¿quién ha ido a votar últimamente con ilusión? Ese es el trabajo que está, porque si estamos esperando a que venga alguien de un libro barbado que nos diga cómo mejorar todo, no va a llegar nunca. No podemos derrotar a la casta que nos ha venido derrotando. Mi pregunta puntualmente para el panel es, ¿qué me pueden decir del ejemplo de Grecia? Donde un ejemplo de participación ciudadana con Syriza, con Alexis Tsipras, lograron ya llegar a la presidencia del gobierno por la institución y por la vía electoral sin ningún otro tipo de arquetipo. Les preguntaría sobre esa experiencia y los felicito. Muchas gracias. Sí. Gracias, gracias maestro Edgar. Sí, el tema de Grecia es muy interesante y de hecho tiene bastante que ver con lo que he explicado de España. Syriza es una coalición de varios partidos políticos, como 14 o así, que eran muy minoritarios, pero que va recogiendo un poco todo ese malestar ciudadano que hay en Grecia a partir de la crisis de la deuda y de los profundos recortes sociales a los que se ve sometida la población griega por iniciativa de la Troika, ¿no? de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Banco Mundial, bueno, el FMI y el Banco Mundial. Entonces, Syriza tarda más tiempo en llegar al gobierno porque se funda en 2004 y gana las elecciones ahora mismo en 2015. Lo va a tener difícil porque ha tomado el poder institucional, pero si no va acompañado de una movilización social continua, va a tener muy difícil su negociación con el neoliberalismo, que es lo que está imperando en todos los gobiernos europeos. Pero sí es una experiencia de ilusión, ¿no? Lo primero que ha hecho Syriza al llegar al gobierno, por ejemplo, es prohibir que echen a la gente de sus casas. Ya no va a haber más desahucios en Grecia. Estaban echando también a miles de personas, igual que en España, de sus casas por no pagar las hipotecas. Ya no va a poder pasar. Prohibir también a las compañías eléctricas que corten la luz a los griegos, que en Grecia, pues en invierno hace frío, no, hace frío de verdad. Y había gente que pues está incluso habiendo muertes, ¿no? Ha tomado una serie de medidas de emergencia que eran necesarias para sacar a la población de un pozo en el que le había metido la gestión neoliberal de la crisis de los partidos, digamos, del régimen, ¿no? De los partidos habituales. Entonces, yo creo que Grecia aporta mucho. Para mi punto de vista, para los países del sur de Europa, es el camino. Lo que pasa es que si no lo hacen juntos y acompañados también de la movilización ciudadana, va a ser muy complicado. Bueno, antes que nada, buenos días. Permítame presentarme. Mi nombre es Óscar Cruz. Soy un ciudadano común y corriente. Entonces, a mí me agradan mucho estos foros porque oímos ideas que nos expresan gente preparada como todos los ponentes, pero también qué opinamos nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. Decimos que no estamos preparados para esta situación que estamos viendo. No es porque nosotros querramos, simple y sencillamente porque somos parte de esta estructura que ya está muy viciada. Entonces ahorita está tocando un tema muy importante que a mí como ciudadano me mueve mucho, que son las candidaturas independientes. Ya no están dando una opción, ya no son los mismos partidos, ya no es el PAN con lo mismo, ya no son la misma gente de diferentes partidos que brincan de otro a otro, sino que son ciudadanos independientes que nos ofrecen un cambio radical, que no tiene un vicio de política, sino que tiene una visión de lo que es la ciudadanía y que nos van a aportar algo. Yo creo que finalmente estamos viviendo un proceso muy importante en este momento que va a cambiar la forma de ver y de hacer política. Y ahora mismo yo exhorto como ciudadano común y corriente a todos los políticos a que cambien su forma de trabajar y que no trabajen para ellos, sino para el pueblo, porque finalmente se están trabajando por él y para él, ¿sí? Entonces yo los felicito a todos y que estas mesas y estos foros de debate sean más constantes y que se hagan una apertura para todo el mundo, porque finalmente todos pensamos y tenemos la voluntad de elegir a quien nosotros creamos que va a hacer un cambio y que México cambie, porque no somos gente negativa, somos gente positiva que creamos, que innovamos y que diario estamos luchando desde que nos paramos hasta que nos dormimos. Gracias, mi nombre es Óscar Cruz.
Buenos días, yo soy Carmina Ortiz de la Rosa, soy presidenta de la Red Ciudadana por Epazoyucan, y yo le preguntaría al doctor Barra cómo incidir y cómo crear conciencia en la ciudadanía, puesto que mi municipio tiene 15,000 habitantes, y cuando les preguntamos qué opinan sobre las despensas, sobre los programas populistas, clientelistas, muchas veces la gente le tiene pavor a cambiar de partido o pavor a dejar de recibir esas dádivas. Y es muy triste ver cómo, pues si van a ganar, no sé, 30,000 pesos al año, no se arriesgan a prepararse y poder, pues cambiar de actividad o emprender un negocio o, no sé, ser comerciantes o dedicarse a algunas otras cosas y poder percibir mejores ingresos. Entonces, vemos cómo el gobierno se ha dedicado por medio de las televisoras, por medio de algunos medios de comunicación a hacer algunas familias poco funcionales, no funcionan, como programas como El Chavo del Ocho, que son una familia ahí que hay un niño que duerme en un barril y que a veces lejos de educarnos, pues nos maleduca, ¿no? Vemos también casas pequeñitas, pero con televisores enormes. Entonces, la mayoría de los mexicanos muchas veces pasamos el tiempo viendo programas que no son aptos en lugar de leer, como nuestros hermanos chilenos que sabemos, nuestros hermanos argentinos, nuestros hermanos españoles que leen mucho y que admiramos mucho también su cultura, pero que desgraciadamente aquí en México tenemos algunos vicios ahí desde que vamos pues arrastrando con nuestra familia. Así es que preguntarle al doctor Barra nuevamente cómo hacer conciencia con esas personas de cambiar todos esos hábitos. Muchas gracias. Bueno, agradezco la pregunta muy interesante y bastante inteligente. A mí me parece que no sé, usted cita de repente esta condición de que en Chile, en Argentina, en España, la gente tiene un nivel o un trayecto de lectura distinta, puede ser cierto, pero también sus historias son particulares, sus historias tienen que ver con condiciones endogámicas que históricamente se construyeron a partir de sus propias luchas y sus propias expresiones socioculturales. Eso me parece en primera instancia. En el caso de México, me parece muy notorio y muy significativo el hecho de que la partidocracia se representa a sí misma históricamente y ha caído en una especie de marasmo, una especie de crisis de representatividad que hoy la tiene en jaque. Uno de las personas del público señalaba precisamente que ahora hay una nueva vía, esas vías son las candidaturas independientes. A mí me parece que yo sigo pensando como politólogo que ninguna figura que esté dentro de estas condiciones constitucionales es indebida siempre y cuando responda a los intereses de orden social. Esos intereses de orden social, también hay que decirlo, tampoco son uniformes, es decir, muchas veces hemos recurrido a la retórica del pueblo y el pueblo es un ambiguo. El pueblo puede ser Actopan, el pueblo puede ser 50% más uno, el pueblo puede ser un hombre humilde, el pueblo puede ser todo. Entonces, estas condiciones son difíciles de desentrañar. Yo lo que diría es que hay un ascenso pequeño de la cultura política en México que ha tenido momentos climáticos que no ha sabido la misma sociedad civil aprovechar como para poder generar sus propias formas de conducción política. Es decir, que no se requiere a la partidocracia, ojo, no es cosa menor, pero no es la única realidad, ni va a ser siempre la única realidad que permita conducir al tejido social. Pero el tejido social debe tener la capacidad de ver cuáles son sus propias formas orgánicas, cómo puede asociarse, cómo puede generar nuevas formas de discusión, qué formas de discusión son primarias y cuáles son secundarias. Entonces, esto no es una receta política, es una condición de generar una contrainsurgencia social que permita ante el Estado finalmente hacer valer esta palabra ciudadana, pero esta palabra ciudadana que entienda temáticamente qué es lo que le ha sucedido históricamente. Eso me parece importante. Me parece que México
debe trazar un nuevo camino, tiene bastantes retos por hacer en este momento. Ha sido un pueblo, me parece, históricamente bastante solidario, mientras en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil hubieron momentos muy negros de la historia, pero muy, muy negros. Las dictaduras militares no nos son ajenas. De repente se habla mucho de la cordura del modelo político chileno y que hoy se transige a través de candidaturas independientes. Marco Enríquez Ominami, en una elección presidencial, ganó como candidato independiente el 22% de los votos. No me parece una cuestión menor. Aquí con menos un presidente de la República podría ser presidente de la República, pero no es suficiente. O sea, también tenemos nuestras propias taras y nuestros propios lados ciegos y oscuros históricamente. Entonces, yo consideraría que elevar la conciencia es una condición de trabajo orgánico, en primera instancia, un trabajo orgánico, de fuerza orgánica. Lo que señalaba el doctor Garnica, esta posibilidad de entender ahora las redes ciudadanas es una cuestión vital, es una cuestión interesante, quizás no profundamente explotada y quizás no profundamente trabajada, pero debe trabajarse. Yo me acuerdo en época de la izquierda en Chile, de repente cuando viene el golpe de Estado, el advenimiento de Pinochet, había mucha gente de la izquierda que dijo, es que las condiciones no estaban creadas para construir una sociedad mejor. Una escritora chilena muy cercana a la politología, Susana Bruno, dijo, bueno, sí, no habían condiciones, pero hay que crearlas. Gracias. Allá arriba. Buenas tardes. Yo estudio actualmente el 4º semestre en la licenciatura de Contaduría. Yo considero también, como el ciudadano que acaba de pasar, que pues es demasiado importante estos foros. Yo hablo como ciudadana. Muchas veces somos jóvenes y no tenemos los conocimientos con los que ya cuentan ustedes. También hablo por las personas que desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde se la pasan platicando con un salario de 450 pesos a la semana. Es muy importante que estos foros se vayan ampliando hacia las personas que son más vulnerables. Muchas veces nos centramos solamente en lo que somos la universidad, las personas que ya están preparadas, pero sé que hay muchas personas que desconocen de estas cosas y pues ahorita estamos viviendo o se vienen a venir cerca las elecciones en varias partes de la República Mexicana. Muchas de esas personas que votan, que son las que votan, solamente votan por una despensa o porque tienen que votar, pero desconocen de todo este proceso, desconocen que, como dicen, en la democracia solamente son cada 6 años, cada año que cambian de presidente municipal, y yo también me incluyo en esto. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿cómo podemos hacerle? También hablan de que México tiene un bajo nivel en educación, y eso es cierto, pero ¿cómo podemos hacer nosotros? Que a lo mejor no tenemos los conocimientos, pero que sí queremos ver a México cambiar. Es todo. Sí. No, agradezco la participación de esta estudiante de contaduría, pero sería muy buena en políticas, yo creo. Es que ya ha habido un par de intervenciones como que me da la sensación de que la gente se siente como que no es experta, pero es que precisamente se trata de eso, ¿no? Los expertos han demostrado ser malísimos, nos han preparado crisis económicas brutales, han generado un panorama desolador de desigualdad social. Entonces, quizás es el tiempo de que los expertos escuchen también a la voz de los ciudadanos comunes, ¿no? De hecho, en Barcelona, bueno, en toda España, yo conozco más Barcelona porque viví allí, cuando se produjo el 15M, efectivamente, los primeros que tomaron la Plaza Cataluña eran
típicos activistas, ¿no? Pero luego llegaron cientos y miles de personas distintas que no habían participado nunca en política. Y es lo que llamó la atención mucho de ese movimiento en Barcelona, en Madrid, en toda España, es que se llenó de gente normal, ¿no? Todos somos normales, pero se llenó de gente común, que con su sentido común aportaba mucha más lucidez, obviamente, que los políticos profesionales, pero incluso también más lucidez que los activistas. Entonces, yo lo que les invito es a que participen. La opinión que ha dado esta compañera, esta estudiante, realmente es muy a tener en cuenta. ¿Cómo podemos hacerlo? Eso ya no lo sé, ¿no? Digamos, eso ya no me compete, ¿no? Más como extranjero. Pero efectivamente, en Barcelona, por ejemplo, la candidatura que se está presentando, que puede dar la sorpresa, se llama Barcelona en Común. Se llama Barcelona en Común porque es la candidatura de la gente común, de la gente corriente, ¿no? Y porque lo que se trata es de compartir saberes, ¿no? Muchos saberes son válidos, no solo los de los que estamos aquí porque seamos doctores, también los de la gente que está a pie de calle. Yo únicamente sumaría a las dos participaciones en el que efectivamente vivimos un proceso diferente con las candidaturas independientes y que fueron puestas en la ley electoral federal. Pero lo que nos debe de preocupar es el proceso que se avecina para 2016, que aún no está concretado la legislación estatal para las candidaturas ciudadanas. Y se avecina un proceso histórico para Hidalgo en el que la elección a gobernador, a diputados locales y a presidentes municipales va a ser en el mismo periodo. Y si todos no estamos informados y no participamos, vamos a contribuir a seguir igual. O si participamos, vamos a contribuir a generar mejores políticas públicas en el Estado para poder salir adelante, sobre todo con temas tan importantes como le decía la compañera de administración, en el punto específico que es la educación. Ayer el señor rector me hizo favor de invitar a Ciudad Sagún a dar un anuncio, creo que esperado y que realmente beneficia a las familias en cuanto a su economía. Fue hacer el anuncio del cierre de la Escuela Preparatoria Salvador Allende, pero también la absorción de todos estos alumnos al sistema de bachillerato que tiene la Escuela Superior de Ciudad Sagún. Y esto verdaderamente beneficia, y ustedes lo saben, en cuanto a nivel académico y económico, a las familias de esa región. A mí me dio mucho gusto. Yo soy vecino del Altiplano, y el que los padres en esa zona donde se dice que hay empleo, pero realmente no existe, y que estén ganando cerca de 600 pesos en las fábricas que ahí están, para pagar colegiaturas de 3,000 o de 2,000 pesos, pues los papás no tienen la oportunidad de enviar a sus hijos al nivel bachillerato. A mí me dio mucho gusto que el rector hiciera ese anuncio, y le decía yo, al término lo felicito, y sé que tiene un gran compromiso con esta región porque él es de Tepeapulco y todos los padres de familia le agradecieron. Entonces yo creo que lo que comentan es estar muy al pendiente, tener conocimiento y conocer a los candidatos, sobre todo las propuestas que hacen, que verdaderamente tengan viabilidad y que no sean mesiánicas, porque luego se avientan unos choros que ni yo mismo me los creo, y que realmente incidan, pero con un impacto social, pero sobre todo que conozcan sobre la administración pública y lo que generan los diferentes fondos y ramos federales, para que sus propuestas tengan un fundamento y no únicamente lo digan porque le quieran endulzar el oído a los electores. Gracias. Hola, buenos días.
Yo soy Argelia Bernal, profesora de la LIFTA del ICBI. Y bueno, tengo primero una pregunta porque no me quedó claro. ¿Ustedes son profesores o son universitarios de la UAEH? Bueno, ok. Entonces, en su experiencia, la pregunta es, la universidad, los mecanismos, digamos, de la universidad, ya sea con los profesores o con los estudiantes, estos mecanismos son compatibles, digamos, para propiciar pues que los universitarios como ciudadanos participemos activamente en pues en el rumbo de nuestra universidad. Y si es así, digamos, ¿cuáles serían esos mecanismos que precisamente se puede participar activamente como ciudadano para mejorar nuestra universidad y beneficiarnos de eso, ¿no? Esa sería mi pregunta, no sé si... Bueno, yo contesto por antigüedad. A mí me parece que la universidad ha trascendido a través de diferentes modelos educativos. Se ha hecho mucho énfasis en los últimos años en un modelo de competencias. El modelo de competencias es un basamento de orden integral que intenta que las personas adquieran cierto desarrollo hacia la conciencia activa frente a su sociedad. Es decir, la Universidad Autónoma de Hidalgo no solamente se encarga de estipular condiciones cognitivas o saberes, sino también una parte muy importante del ser en su inserción precisamente como un actor de cambio, en donde esperamos que todos los jóvenes tengan la capacidad dentro de estas estructuras curriculares de poder potenciar a nuestra sociedad, de crear un mejor estadio de desarrollo social, y esto permita fraguar no solamente el porvenir, sino construir día a día lo que nosotros nos merecemos, la oportunidad de ser actores pensantes y ser ciudadanos activos de nuestra realidad. Muchas gracias, y con esta pregunta concluimos la sesión y concluimos este coloquio internacional. Por favor. Sí, buenas tardes. Francisco Mayoral, soy el presidente de la Asociación Civil Red Ciudadana por Huasca, y creo que cuando hablamos de justicia social, por ahí no escuché una palabra clave, que Estado de Derecho, ¿no? Para poder tener justicia y mucho más justicia social, creo que necesitamos que en nuestro país, en nuestro Estado, exista un Estado de Derecho. Pero más allá, coincido con el maestro Carlos Barra, que no existen los mecanismos, ¿no? Para poder generar el vínculo donde la sociedad pueda actuar. Entonces, nos han hablado por ahí de algunos mecanismos de participación ciudadana, social, y en México, ¿cuáles serían esos? Porque, sin embargo, los tenemos en algunos apartados de nuestra Constitución, pero no se ha sociabilizado la importancia o la efectividad de estos mecanismos. Creo que nos hace falta tenerlos presentes en la práctica, y creo que los ciudadanos necesitamos logros visibles para poder generar esta cohesión, como esta idea de que lo que llamamos organizaciones de la sociedad civil en México, de lo que llamamos participación ciudadana, funciona, sirve, que es algo que se puede vivir día a día. Decía Marshall que el Estado garantiza a los ciudadanos los derechos sociales, civiles y jurídicos, pero también coincido con Rubén Aguilar, que dice que en la actualidad, aparte de esos tres derechos fundamentales para generar un Estado de Derecho, necesitamos forzosamente el derecho de actuar y el derecho de decidir. Para poder los ciudadanos poder actuar y decidir, necesitamos mecanismos, ¿sí? Y creo que esos mecanismos los tenemos que impulsar los ciudadanos. Es evidente que los gobiernos, en la opacidad de sus ejercicios, y mucho más los partidos políticos, es algo que no les pasa en su remoto plan de trabajo, ¿no? Entonces, es algo que necesitamos impulsar. Los derechos a decidir y los derechos de actuar con mecanismos que estén dentro de los procesos jurídicos o legales. ¿Cuáles serían esos aquí en la realidad mexicana? Vaya.
Bueno, yo no conozco mucho el caso mexicano, pero en Latinoamérica hay muchas experiencias. Antes he comentado la de los presupuestos participativos en Porto Alegre. Recientemente ha habido también 3 procesos constituyentes muy importantes en Latinoamérica, en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, donde se ha cedido un gran empoderamiento a las comunidades indígenas, a los ciudadanos, ¿no? De hecho, ha habido procesos de reforma constitucional que han conseguido que estos 3 países sean países donde es posible de forma legal generar procesos constituyentes nuevos, ¿no? Si el actual se agota, ¿no? Entonces, hay muchos modelos en los que mirar, pero en México también se puede mirar a sí mismo, en sus propias tradiciones, ¿no? Las comunidades indígenas mexicanas tienen muchas tradiciones de participación ciudadana, le diríamos hoy, ¿no? No conozco muy bien, pero, por ejemplo, los tribunales populares, instituciones como el tequio, ¿no? El compartir el trabajo comunitario, etcétera, son inspiradoras, muy inspiradoras para generar mecanismos de participación ciudadana, porque están ahí, son generados por la propia creatividad de los y las mexicanas, y por tanto me parece interesante el proyecto. Lo que conozco del proyecto de las redes también es interesante por eso, ¿no? Porque aprovecha el tejido previamente existente, ¿no? También, y me parece que eso es importante. Bueno, yo en este sexenio noté un proceso de reinstitucionalización del poder. En el caso de Peña Nieto han habido muchas intenciones, pero no sé si todas las intenciones que están fraguadas dentro de cómo rehacer o cómo reestructurar el Estado son intenciones que tengan que ver plenamente con elevar la participación ciudadana. Es decir, una cosa es lo que está dentro de las propias formas operativas de la Constitución y otra es cómo se concreta esto. Es decir, hemos visto una especie de disociación entre las leyes primarias y las leyes secundarias. Y ahí hay un vacío, ahí hay un problema importante. Pero yo noté, así como noto este vacío, así como noto esta condición importante, también noté un proceso que puede tener cierta fortaleza porque Peña Nieto generó condiciones de interinstitucionalidad y esta interinstitucionalidad empezó a abrir la posibilidad de la corresponsabilidad. Se hablaban de 2 conceptos importantes, me parece que uno era interinstitucionalidad y otro era la transversalidad de las acciones del Estado. Cuando tú hablas de transversalidad no se trata solamente operativamente de generar que todas las dimensiones gubernamentales conozcan qué hacen y para qué lo hacen, sino que tienen que estar ligadas a estas condiciones de corresponsabilidad. Esto ha ido creciendo, pero me parece que es insuficiente. Yo creo que es tiempo de que la sociedad civil empuje la participación ciudadana para que se eleve de una vez por todas a rango constitucional, que no hayan artículos aislados que permitan la corresponsabilidad ciudadana, sino que esta sea una condición de estructura, de socialización del mismo Estado hacia la propia ciudadanía. Si se logra esto a través de la ingeniería constitucional, nosotros podemos lograr mayores formas de control frente a las propias actuaciones de orden gubernamental. Esa sería una condición que me parece primaria. Ahora, han habido históricamente ciertas figuras en México quizás viciadas y quizás no ampliamente sustentadas. Por ejemplo, esta cuestión de los coplader, de los copladey, en determinado momento donde se elevaba esta posibilidad de la participación comunitaria, vecinal, me parece que a lo mejor tuvo ciertas verticalidades que la obstruyeron, pero es una figura que está presente y es una figura que puede revertir su causa en la medida que haya organización ciudadana y en la medida que el ciudadano no tenga esta especie de impugnación propia de que no sabe y no atiende cómo organizarse. Esa es una condición importante, ¿no? Si hay algo que empodera a un partido político es su organización interna, como diría Gramsci, y en esa medida me parece que la ciudadanía también puede tener esta coherencia. México no ha dado el salto, tenemos condiciones de orden coyuntural, 132 fue coyuntural, pero no fue más allá, se acabó. Y complementar un poco con la pregunta de participación. Hoy en día las asociaciones civiles tienen el tabú de que son parte del Estado, un corporativismo partidista, que son condicionadas y eso no les permite tener la confianza y la legitimidad con la ciudadanía. Y esa es la parte que tenemos que romper todos, el generar esa oportunidad
y esa credibilidad hacia las acciones que representan las hace. Hoy vemos que en un momento se creó los consejos consultivos ciudadanos, que eran autónomos y que legitimaban las acciones de gobierno, incluso proponían dentro del COPLADEIM obras que beneficiaran o acciones que beneficiaran a la población. Y llegó un momento en que se corporativizó, dependían del Estado y perdieron la legitimidad. Hoy creo que si todos generamos una sinergia de participación, podemos lograr un objetivo en común, porque también es cierto que si lo hacemos de manera aislada, no podemos lograr un objetivo donde se requiere el tener mayorías para poder cambiar las políticas públicas. Únicamente irían a hacer catarsis y no generar ese cambio. Así es que parte del Festival Internacional de la Imagen, que en este año fue la justicia, y en específico la justicia social por todos estos excelentes fotógrafos, pues creo que todos los coloquios que se vinieron dando durante esta semana y que el día de ayer fue el coloquio sobre el servicio universal de salud o la cobertura universal de salud, bien lo decían, que en ningún país se tiene la cobertura nacional de salud. Hoy en el coloquio de participación ciudadana, pues no podemos decir que existe una justicia social cuando no hemos contribuido para poderla tener. Y únicamente con la participación de nosotros como ciudadanos activos, podemos hacer que las cosas cambien. Y si no, pues sigámonos en el letargo, pero sin queja. Muchas gracias. De manera respetuosa le pedimos al cirujano dentista José Luis Antón de la Concha, coordinador de investigación y posgrado de nuestra universidad, haga entrega de reconocimiento a nuestros panelistas. Recibe reconocimiento por su participación en esta quinta mesa del Coloquio Internacional Participación Ciudadana, el médico cirujano Rafael Garnica Alonso. Recibe reconocimiento el doctor Carlos Barra Moilán por su participación en esta quinta mesa Participación Ciudadana. Recibe reconocimiento de participación Robert González García. Recibe reconocimiento de participación su servidor Pedro Ángeles Becerra. A continuación, el cirujano dentista José Luis Antón de la Concha, coordinador de la División de Investigación y Posgrado, dirige su mensaje y realiza la clausura de este coloquio internacional Justicia Social. Adelante, doctor. Gracias, muy buenos días, tengan todas y todos. Reciban, desde luego, del reconocimiento profundo del señor rector, el doctor Humberto Augusto Veras Godoy, por la realización de este magno evento. Y quisiera de manera muy breve entregar ese saludo del señor rector, presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMEX. Recordar que él siempre menciona a las y los estudiantes de nuestra universidad como la razón de ser de todo lo que hacemos en esta universidad, inclusive en este hermosísimo festival internacional que nos sirve de marco para este gran coloquio.
Entonces, reciban el saludo profundo de nuestro rector. Estos 5 días se han tratado los temas del nuevo sistema de justicia penal, del impacto de los medios de comunicación en la impartición de justicia, transparencia y corrupción en México, la cobertura universal de salud, y hoy cerramos con la participación ciudadana y el poder que tienen los ciudadanos. Lo expuesto aquí debe servir para integrar un documento multidisciplinario que nos permita aportar a la sociedad no solo datos, cifras, propuestas, sino el análisis de estos mismos que incidan en la toma de decisiones y nos permita tener mejores condiciones de vida. Creo que hoy todos estamos aquí porque creemos en un mundo mejor. Este es el objetivo del coloquio, y contribuir con nuestra sociedad es nuestro objetivo. Impulsar la investigación y desde luego ser parte activa en la mejora de las condiciones de vida. Gracias al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, al Instituto de Ciencias de la Salud, desde luego al ICBI y al ICEA, que sé que están aquí todos sus estudiantes, un reconocimiento para ustedes, y desde luego a toda la gente de la Fundación Hidalguense AC, que siempre apoya estos eventos. Muchísimas gracias por haber participado estos 5 días en el evento. El coloquio llega a su fin. Gracias a ustedes por su participación en cada una de las mesas, y seguro estoy que las reflexiones continuarán. Nos llevaremos mucho trabajo en mente para lograr de este un país más justo. Permítanme molestarles poniéndose de pie para hacer la clausura oficial del evento. Muchas gracias. Una disculpa. Hoy, viernes 15 de mayo del año 2015, a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de su rector, el doctor Humberto Augusto Veras Godoy, de nuestro patronato, quiero, en este marco esplendoroso del Festival Internacional de la Imagen, y siendo las 12:30 horas, declarar clausurado el coloquio internacional con el tema Justicia Social, para bien de un mundo mejor. Muchísimas gracias a todas y a todos. De esta manera finaliza la ceremonia de clausura. A todas y a todos ustedes por su presencia, muchas gracias. Muy buenos días. No creo. Ah, sí, voy. Deben hacerse compatibles en sociedades complejas como las nuestras, ¿no? Pero sí tienen unas diferencias importantes, ¿no? En la democracia representativa, la relación con el gobierno que tenemos los ciudadanos es elegirlo y sentirnos o no representados, ¿no? La representatividad. En cambio, en una democracia participativa se supone que participaríamos en el ejercicio del propio gobierno, ¿no? A través de, por ejemplo, de las políticas públicas, ¿no? Los ciudadanos con las instituciones en la democracia representativa han tendido a relacionarse de manera jerárquica y vertical, ¿no? En cambio, una democracia participativa partiría de la autonomía de lo social respecto a lo político y de relaciones horizontales, de ciudadano a ciudadano, ¿no? Al mismo nivel, ¿no? Como por ejemplo son las redes, ¿no? Por ejemplo. Los actores protagonistas en la democracia representativa han sido los partidos políticos, sin duda alguna, y cada vez más las élites políticas y las élites económicas que a través de los grupos de interés realmente son las que han incidido en los decisores públicos. En un modelo de democracia participativa tenderíamos a un protagonismo ciudadano o popular, ¿no? Por tanto, un protagonismo de la sociedad civil
de los movimientos sociales y de la ciudadanía en general, ¿no? En la democracia representativa las decisiones se toman por mayoría y se usa el voto básicamente para tomar esas decisiones. En la democracia participativa se puede llegar también al voto, pero antes se parte de la deliberación, de las diferentes opciones y de la búsqueda del consenso. Por tanto, la democracia representativa tiende a homogeneizar las diferentes identidades que hay en una sociedad y a establecer hegemonías en las que unas imponen sobre otras, ¿no? En un modelo más participativo partiríamos de que la sociedad es plural y diversa y, por tanto, se debería atender también a las minorías. La percepción actual de las democracias representativas es que están en crisis, no en México, sino en todo el mundo. La participación cada vez es más baja y se habla de crisis, ¿no? Que se traduce, por ejemplo, en unos índices de poca popularidad de ese modelo de democracia. Es decir, mucha gente opina que hay mucha corrupción y es desafecta hacia las instituciones, ¿no? La democracia participativa nos ofrece, en cambio, experiencias de democratización de la democracia y de innovación en la toma de decisiones, ¿no? Y finalmente, la democracia representativa partiría de unos saberes que parten de la delegación, ¿no? Nosotros como ciudadanos creemos que nuestros representantes saben más, son especialistas y que ellos van a tomar las decisiones correctas. En la democracia participativa se parte de otro paradigma, que sería que en las sociedades complejas hay mucha incertidumbre sobre qué es lo más correcto y, por tanto, es mejor consultar a la ciudadanía antes de tomar las decisiones, además de que esto le aporta mayor legitimidad, ¿no? Entonces, no sé si voy de tiempo, todavía puedo seguir. En la literatura podemos encontrar muchos mecanismos de participación ciudadana que se han establecido en diversos países, en Estados Unidos, en Europa, también en Latinoamérica. Yo los distinguiría en dos tipos. Hay unos mecanismos que yo les llamo instituidos porque vienen a iniciativa de las propias instituciones, ¿no? Que intentan aplicar mecanismos de democracia participativa. Y otros que yo les denomino instituyentes porque proceden más bien de la movilización social y del pueblo. Ambos tipos de instrumentos son perfectamente participativos y muy válidos. Entonces, hay muchos tipos. Yo les recomiendo que lean la literatura, pero desde la encuesta deliberativa, los comités consultivos, las estructuras de participación vecinal, los foros de discusión. Pero también tenemos, por ejemplo, provenientes de los movimientos sociales, los presupuestos participativos. El caso paradigmático de Porto Alegre, ¿no? en Brasil, donde 21 asambleas de las diferentes secciones de la ciudad deciden una parte del presupuesto de obra pública. También hay experiencias de gestión ciudadana, ¿no? En la que asociaciones o entidades gestionan recursos públicos. Los foros sociales, ¿no? También el primero fue en Porto Alegre, pero cada año se realizan foros sociales nacionales, regionales, temáticos o mundiales, ¿no? Y finalmente, una modalidad innovadora, en tal día como hoy, 15 de mayo, hace 4 años, los ciudadanos españoles tomaron las plazas de las principales ciudades del Estado español y desde allí generaron también espacios de democracia radical, ¿no? Aparte de impugnar un poco a la democracia representativa. Como esta, y con esto voy a acabar, como esta mesa era sobre justicia también, les quería apuntar que los tribunales populares, los jurados populares, también son un mecanismo de participación ciudadana, ¿no? En la mayoría en muchos regímenes constitucionales se considera que el pueblo, normalmente los justiciables, también puede intervenir impartiendo justicia, ¿no? Y este es el origen teórico de los jurados populares, que en el caso de España existieron durante la Segunda República, el largo periodo de dictadura franquista los llevó abajo y regresaron de nuevo con la democracia. En estos tribunales los ciudadanos participan en determinados tipos de juicio penal, ¿no? en este caso. Y hasta ahí dejaría mi participación primera para abordar después qué conclusiones he llegado al analizar esto y cuál es la situación actual de la participación ciudadana en concreto en España. Muchas gracias. Gracias, doctor Robert. Continuamos con la participación del médico cirujano Rafael Garnica Alonso. Él es expresidente.
Corresponde el turno a Robert González de España. Él es doctor en Ciencia Política y de la Administración. Sus investigaciones han versado sobre participación ciudadana, políticas públicas, juventud y movimientos sociales. Su última publicación que ha realizado, Revoluciones en Femenino, las mujeres en la historia y los tiempos presentes. Recibimos la participación del doctor en Ciencias Políticas y de la Administración, Robert González de España. A ver si me pueden. Ahí está. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos. También me congratulo por el Día de las Maestras y los Maestros y os felicito a todos los que estáis aquí y también a los estudiantes y también un saludo a las autoridades aquí presentes. Como veis, ya me ha presentado el moderador. Yo me he dedicado bastantes años a estudiar temas de participación ciudadana en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Autónoma de Barcelona. Entonces, un poco mi ponencia irá sobre esto. En esta primera intervención quizá me deje para las conclusiones en la segunda intervención, ¿no? En primer lugar, estando de acuerdo con el doctor Barra, me interesa aportarles algunas conceptualizaciones sobre qué es la participación ciudadana. Para ello he utilizado autores bastante conocidos como mi profesor Joan Font o como Putnam, ¿no? Que en esta primera definición muy general, ¿no? Son las relaciones entre ciudadanos e instituciones políticas y que incluyen participación convencional, como puede ser el voto, participación directa, como puede ser la gestión ciudadana, y también formas innovadoras, ¿no? Ya en el campo de las políticas públicas, que también es un campo que siempre me ha interesado, tenemos otras definiciones, como por ejemplo Slocum, que dice que la capacidad de incidir directamente en el proceso de toma de decisiones e implementación de políticas públicas sería la definición de participación ciudadana. Y finalmente Villasante va un poco más allá y habla de que para que haya participación ciudadana tiene que haber realmente una activa involucración de la gente en la toma de decisiones sobre los programas y proyectos que les afectan, ¿no? En este sentido, me he permitido establecer basándome en autores como Boaventura de Sousa Santos o como Ángel Calle, he elaborado un cuadro en el que comparo un poco la democracia representativa y la democracia participativa. No es que sean modelos uno opuesto al otro, de hecho... El Estado, no contra el Estado, frente al Estado y con el Estado, las condiciones de encauzamiento político-social que hoy conocemos como tal. Esto muestra, a mi juicio, dos condiciones importantes. Primero, lo que yo siempre he sostenido como politólogo, que el Estado no tiene y no puede tener todas las respuestas sociales. Nunca las ha tenido y nunca las va a tener. Esta posibilidad que tiene de conjuntar sus fuerzas dentro de una diferenciación social entre lo público y lo privado y unir y tender puentes es una de las funciones que se va a dar. Y una segunda instancia, que vamos a estar en la presencia del debilitamiento de las estructuras partidistas o de la partidocracia dentro de América Latina de forma muy clara, en donde muchos de los partidos dejan de ser conductores sociales y en el caso de México existe la impugnación ciudadana de que solo se representan a sí mismos y no son conductores de masas ni son conductores sociales. ¿Qué va a pasar con esto? Esto va a permitir el surgimiento de una serie de figuras importantes que son, por ejemplo, en el caso que tenemos hoy vigentes, por ejemplo, las candidaturas independientes, que para mi juicio es la mejor forma de llamarles, por ahí se le llama candidaturas ciudadanas, pero me parece que todas las candidaturas son ciudadanas. Los políticos no dejan de ser ciudadanos, sino que tienen el privilegio de ser representantes y conductores sociales. En esta medida van a aparecer también otras figuras como el referéndum o como el plebiscito para someter a juicio. Pero en el caso de México, de la ingeniería política de México, que es muy importante decirlo, de repente van a aparecer figuras de contrapeso, es decir, esta satanización que se hizo o esta impugnación que se hizo históricamente a la reelección
en México, que constitucionalmente se convirtió en una especie de tabú, va a tomar otro sentido y van a aparecer las posibilidades de que los representantes de orden popular sean reelectos. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿A qué voy? Me parece que dentro de la ingeniería electoral y dentro de la ingeniería constitucional, ninguna figura es indebida en América Latina a nivel político. Es decir, puede existir reelección y esta ser una forma inteligible, una forma inteligente y una forma viable de atender al poder, siempre y cuando mostremos que el poder no se ha viciado y como ciudadanos refrendemos una tarea expresa o expedita hecha de la mejor manera. Es decir, si un candidato respondió al voto programático, respondió a una plataforma política y su ejercicio de gobierno fue salubre, nosotros no tenemos por qué impugnarlo. Sería una condición también salubre refrendar este tipo de cosas. Si la cuestión es a la inversa y en un microclima político como se ha dado en México, donde han habido abusos de poder en determinado momento, ha sido la conducta, es evidente que reactivamente la ciudadanía lo que va a hacer es impugnar este tipo de condiciones. Bien, esa sería mi primera aproximación. Gracias. Municipal de Apan Hidalgo del periodo 2006-2009. Es exdirector del Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente es el presidente de la Fundación Hidalguense Asociación Civil. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días a todos. Hoy hemos venido escuchando con atención a estos dos magníficos doctores de nuestra universidad. Y yo comenzaría tocando el tema de justicia social y participación ciudadana desde los orígenes, que es donde el hombre tiene la necesidad de unirse para ver un fin común. Desde la antigua Roma, en el siglo XVII, donde se unen, pero también son perseguidos, aquellos que se unían para poder ver cuestiones políticas y cuestiones religiosas. Y no es hasta el siglo XVIII, XVII, donde en Europa, Brasil, Suiza, México, es donde inicia a gestarse la participación ciudadana. A finales del siglo XIX, por ahí de 1929, un poquito antes de lo que comentaba el doctor, 1940, es donde integran en la Constitución básicamente la creación de la figura de asociación civil. Y es ahí donde nacen y los gestan las asociaciones civiles directamente del gobierno y de los partidos políticos. Es donde se forman las agrupaciones de campesinos, el sindicalismo, que es lo que le da fuerza a los partidos políticos y hacen ganar elecciones. Y eso es en ese momento los que legitiman los procesos electorales y creen que existe una participación ciudadana. Pero una clara forma de participación ciudadana fue cuando en el 85, que todos lo recordamos, el terremoto, fue rebasado el Estado y fue donde las organizaciones de la sociedad civil se tuvieron que unir para poder darse entre ellos esa seguridad que hacía falta y que el Estado ya no se los podía dar. Hoy vemos que han fallado muchas políticas públicas. Podemos hablar de justicia social, podemos hablar de injusticia social, podemos hablar de falta de los elementos que permiten que exista esa palabra de justicia social, como es el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a los servicios, el derecho a la educación, dentro de otros más.